Regresamos a Argumentos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Seguimos conversando con el doctor Armando Larrota sobre proyectos de ley, leyes que están aprobadas en nuestro país por la Asamblea Nacional y que han generado pues algunas polémicas o el debate. Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares es una de ellas, y vamos a entrar en contexto. Primero vamos a revisar, según esta ley, qué se establece o cuál es la definición de fascismo. En el artículo 4, en los fines de esta ley, colocan la definición de la siguiente manera. Califican el fascismo como postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbora la cultura de la muerte, denigra de la democracia, sus instituciones y valores republicanos y promueve la supresión de los derechos y garantías. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Esta propuesta de ley define así entonces al fascismo como esta postura ideológica que, basada en una superioridad moral, étnica o social o nacional, asume la violencia como método de acción política. Señor Armando Larrota, seguimos con el análisis. Esta definición que está resumida en el artículo 4 de la ley, pues hablan del racismo y que también se asume la violencia como método de acción política. Incluso veía en algunos discursos del gobierno, del Ejecutivo, que decían que hay sectores de la vida política en nuestro país que han promovido el fascismo, que es la violencia fascista. Por ejemplo, recientemente vivimos un apagón nacional y desde el gobierno pues se argumentó que fue realizado por factores fascistas. Es un término con el que los venezolanos pues hemos venido escuchando las noticias recientemente. Próximamente habrá un congreso contra el fascismo también en nuestro país. Bueno, es parte también de las preguntas y de las interrogantes, que es considerado una acción fascista en Venezuela. Bueno, mira, fíjate lo siguiente, ¿no? Lo que acabas de leer es bastante interesante y curioso. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de fascismo según la legislación venezolana. Y eso hay que interpretarlo de esa manera. Porque es que realmente el fascismo abarca muchísimas cosas como tales. Más sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención. Nuestro artículo 21 de la Constitución habla de la no discriminación. Ya lo establece nuestra Constitución. Dice que no se puede discriminar por credo, sexo, raza, color, ideología. Ahora, ahí hablan de que si la persona es misógina, es decir, si tiene rabia a alguna mujer, si hay superioridad étnica, casos que puntualmente en Venezuela realmente son muy escasos, pues eso fue como lo que ocurrió en la Alemania nazi, que ellos hablaban de la superioridad aria, y realmente el origen del término fascista, para dar una explicación muy breve, tiene su origen en la antigua Italia de 1930. Realmente lo pone en boga es Benito Mussolini. Mussolini y luego Hitler, ¿no? Y luego como Hitler, los grandes exponentes sí, como tal, los grandes exponentes, y después pues Franco también en España. Y realmente, digamos que cada país distinto le ha dado una interpretación distinta a lo que es el fascismo propiamente dicho. ¿Por qué? Porque hubo un estudioso, un escritor muy famoso, Umberto Eco, él agarra y dice, el fascismo tiene 14 características específicas, pero si vamos a enmarcarla, tanto derecha como izquierda cumplen con algunos de los requisitos a nivel del mundo. Entonces el término fascista va a depender de la interpretación que se le dé. Y por eso es que dije anteriormente que en el tema jurídico no se mezcla la política ni la religión con el derecho, porque se pierde ese equilibrio bendito, mágico de esa balanza. ¿Qué pasa con el tema del fascismo como tal? Bueno, realmente fascista es la persona que con una postura política y un grupo de personas quiere apoderarse del poder político y económico de una nación, en resumidas cuentas, manejando lo que se denomina neofascismo actualmente. Porque es que el fascismo era lo que hacía Adolfo Hitler, lo que hacía Mussolini o lo que hacía Franco. No es ninguno de lo que se está enmarcando en este momento actual.
Porque Claro. si vemos las posturas de un lado o de otro, en el caso de Venezuela, pues es un tema interesante, ¿no? Evaluarlo. Por eso es importante subrayar la definición que hemos leído para ustedes, que es la que está dentro de esta ley, y hablan de la violencia como método de acción política, y en distintos discursos pues ellos han asegurado que se trata de eso, de personas que promuevan la violencia exagerada, los focos de guarimbas, por ejemplo, o que son protestas violentas. Pues por ejemplo acá el artículo 11 plantea prohibir reuniones o manifestaciones que hagan apología al fascismo. Incluso también hay para los medios unas sanciones administrativas si divulgan mensajes que promuevan el fascismo. Y como acá consideran que se trata de la violencia, digamos, hacia un sector, también está ahí el tema del odio, de la falta de tolerancia, entonces también habría que ver esa interpretación, ¿no? Que podría considerarse como un mensaje fascista, y las sanciones van pues al cierre de espacios o al cierre de concesiones de los medios de Bueno, comunicación. mira, fíjate, hay que tener cuidado que ese artículo que acabas de leer no colida con la Constitución en su artículo 53, que permite las reuniones con fines pacíficos ilícitos. Ahora, hay algo que deben entender las altas esferas del poder. ¿Qué se debe entender? Que el hecho de que yo no piense igual no quiere decir que yo esté incurso en un hecho delictivo. El hecho de que yo no opine igual, porque si a mí me obligan a opinar igual, el que me esté obligando a opinar igual, ese sí incurre en fascismo. Claro. O en una de las características al menos. Y hablo de cualquier grupo, ¿no? El tema en sí es que el derecho a la reunión existe, como el derecho a la libertad de expresión existe. Yo lo que creo es que todos deben estar regulados para que nadie abuse de ningún derecho. Te voy a poner un ejemplo de algo que me pasó curioso y que yo me reía mucho, y en los últimos programas que estuve en Mérida lo decía. Yo transitaba por una calle de Mérida en mi vehículo y llevo un motorizado adelante, le toqué corneta. Yo soy muy bravo. Yo no te dejo pasar porque tú tienes que ir detrás de mí hasta que yo quiera, porque yo no quiero que nadie pase. Entonces yo me echo a reír y le digo, ya va, es que ese es tu derecho, pero mi derecho también es el de pasar sin ningún problema. Entonces a veces todos creemos que mi derecho es el que vale y el derecho ajeno no tiene ningún valor, y que mi opinión es la que vale y la opinión ajena no tiene ningún valor, y eso es falso. Para que esa ley no se aplique como tal, debe haber una tolerancia y debe haber un diálogo, porque el don más preciado del ser humano es el don del habla. Nos diferencia de los animales, después de la vida y la salud, es conversar, es dialogar, es hablar. Lamentablemente, porque tú no opines igual que yo en un tema, no debe haber ningún conflicto, porque eso es igual. Por ponerte un ejemplo, yo soy católico cristiano, pero de repente tengo un gran amigo mío que es judío, que es adventista, que tiene otra religión. Por eso no debe haber ningún tipo de conflicto. Entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de aplicar cualquiera de esas leyes. Yo no estoy en desacuerdo en que las leyes existan, porque es que la ley y el derecho como tal no se hizo para castigar ni para dañar. Realmente la forma, la figura, es una raya, una línea invisible que le dice a las personas que conviven en sociedad: no cometas este hecho para que tú no seas castigado. Eso es lo que ocurre, eso es lo que pasa. Pero a veces se malinterpreta y se cree que es que, mira, si tú opinas en mi contra, eres fascista. No, eso no es así. Que de hecho son parte de las preguntas de la audiencia. Bueno, ¿qué ocurre, por ejemplo, con el tema electoral del 28 de julio? Si yo digo en redes sociales que no estoy de acuerdo con ese resultado, ¿significa que estoy incurriendo en fascismo, que estoy promoviendo el odio? Bueno, son muchas las interrogantes en este sentido. Usted nos ha venido aclarando oportunamente, y al regreso de la pausa seguiremos pues también conversando. Sigan ustedes en sintonía de este espacio, no se aparten, ya volvemos.